Bueno, llevamos, por lo menos aquí en España, ya más de un mes de confinamiento. Estoy aquí en la terraza de mi casa y hoy quería compartir, ya que está todo el mundo en plan cocinillas, haciendo panes y demás, quería compartir una receta que descubrí hace poco de un pan que es muy fácil de hacer y que seguro que os va a encantar. Para hacerlo vamos a necesitar simplemente harina, levadura, yo voy a usar levadura seca, también podría ser fresca, sal y agua. Vale. Ponemos 350 gramos de harina, $240 gramos de agua. Disolvemos la levadura seca de panadería en el agua. Ponemos la sal en la harina y mezclamos. Y ahora le añadimos el agua con la levadura. Y removemos con una cuchara. No hace falta ni amasarlo, esto lo hago porque, bueno, para que se integre todo mejor. Si os apañáis mejor con la cuchara, podéis hacerlo, pero bueno, es que me pongo nerviosa estando ahí con la cuchara todo el rato y prefiero usar la mano. Y nada, por el momento la masa se queda así, pegajosa, ya veis. Y ahora, por el momento la vamos a tapar durante 10 minutos con un trapo y la dejamos reposar. Y mientras que la dejamos reposar, es un buen momento para que os suscribáis, le deis el botoncito de suscribir para que luego no se os olvide. Pasados los 10 minutos, destapamos y ahora simplemente tenemos que coger uno de los extremos, estiramos en la medida de lo posible y doblamos. Volvemos a tapar durante unos 15 minutos. Y doblamos. Y ahora lo taparemos bien con film transparente, o si tenéis un gorro de ducha, que he descubierto que es súper útil, se lo ponéis encima y lo dejamos durante toda la noche en la nevera. La hemos tenido toda la noche en la nevera. ¿La veis? Ha crecido un poquitín. Entonces ahora ya vamos a darle la forma de pan. Espolvoreamos un poco de harina en la mesa. Y sacamos la masa del recipiente. Con cuidadito porque estará pegajosa. Así. Y ahora podéis hacer un pan o podéis hacer dos. A mí me gusta hacer dos. Y ahora simplemente le damos la forma que queremos. Ya os digo que es súper fácil. Este ya lo tenemos. Y ya tenemos los dos listos. Ahora los ponemos sobre una hoja de papel de horno. Lo tapamos y lo dejamos reposar unos 60 o 90 minutos, una hora, hora y media. Y ya vamos con el último paso. Yo me gusta hacerles una especie de cortes, tampoco quedan muy marcados, pero bueno, esto es opcional, ¿eh? Y ahora deslizaremos este papel en la bandeja del horno. Ponemos a precalentar el horno a 250 grados con dos bandejas. En una irá el pan y en la otra pondremos un recipiente con agua. La bandeja donde va a ir el agua la ponemos también a calentar
Y cuando hayan pasado los 10 minutos echamos el agua. Y ahora lo dejamos durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, retiramos el recipiente con el agua. Con cuidadito. Y ahora lo dejamos, le bajamos la temperatura a 220 grados y lo dejamos como 15 o 20 minutos. Yo el otro día lo dejé 15 minutos y se quedó tostadito, muy rico, pero bueno, esta vez lo voy a dejar 20 minutos para que quede un poquitín más crujiente por fuera. Y ya tenemos nuestro pan recién hecho. Y escuchad. Y este es el resultado. ¿Veis? Crujiente por fuera y esponjosito por dentro, con una miga increíble. Y no sé vosotras, pero yo no me puedo resistir a tener un trozo de pan tan calentito y rico y no rellenarlo de una tortilla de patata. Es que es una pasada. Qué rico. Una tortilla de patata, por supuesto, vegana. Os dejaré también el enlace por aquí de mi receta de tortilla de patata, que os aseguro que está increíble. Veganízate. Ya veis lo fácil, lo tremendamente fácil que es de hacer. La verdad es que es muy emocionante. Yo tengo una panificadora y estaba haciendo pan con panificadora. Porque me daba mucho respeto hacer el pan, me parece algo muy difícil, pero es que en realidad ya lo veis, es una chorrada. Esta es una receta muy básica, claro, luego hay recetas más elaboradas y tal, pero para empezar, es que no os podéis imaginar la satisfacción que tuve el primer día que la hice y vi que tenía ese pan con la miguita, todo blandito, con ese olor y ese sabor, es que está tremendamente bueno. Así que, bueno, tenéis que hacerlo sí o sí. Todos los ingredientes, bueno, las cantidades más bien de los ingredientes, os las voy a dejar abajo detalladas en la descripción del vídeo, en el desplegable. También los enlaces a todas mis redes sociales para que también me podáis seguir por ahí. Dejadme un like bien gordo porque creo que me lo merezco. Bueno, creo que me lo merezco siempre, pero bueno, esta receta es un poco más elaborada y creo que os va a ser súper útil. Así que bueno, dejadme un like, suscribiros, que no se os olvide, porque es la manera, parece una tontería, pero es la manera de que el canal siga creciendo y pueda seguir compartiendo recetas con todo el mundo. Compartirlo con todo el mundo para que todo el mundo lo conozca y muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!